Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. El día de hoy le queremos agradecer al Centro Médico Docente de la Trinidad, específicamente el área de pediatría, por abrirnos sus puertas. El día de hoy vamos a conversar con Patricia Díaz, ella es pediatra y especialista en lactancia materna. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Daniela, buenas tardes, muy bien. Queremos hablar un poco de esa llegada del bebé al mundo. Una vez que esta mujer ha planificado su familia, que tiene esa llegada de este nuevo miembro a este núcleo familiar que es sumamente importante, ¿qué es lo primero que se hace con el bebé ustedes como especialistas? Sí, es excelente tu pregunta porque es una pregunta que siempre está presente cuando están inclusive desde la planificación prenatal. Y eso es importante, información que esta familia que está por empezar, que está por complementarse con una nueva llegada de bebé, encuentre información que sea veraz, que sea una información que sea adecuada, que sea en la onda de la prolactancia. Y pues por supuesto lo que queremos es primero un nacimiento humanizado o con protocolos mucho más humanizados donde la intervención médica se apega mucho más a la fisiología del bebé. Con esto te quiero decir que idealmente pues es recibir al niño a través de parto y una vez que este parto sucede pues hacer un contacto continuo con la mamá bebé, es una unidad, ya ni siquiera son dos personas separadas, sino una persona que hace inmediatamente contacto piel con piel y eso nos va a asegurar que este bebé haga mejor termorregulación, regule mejor frecuencia cardíaca, respiratoria y pues bueno, pueda hacer el inicio de la lactancia que es fundamental. Una vez que esto sucede, pues nosotros podemos hacer como pediatras las intervenciones de evaluación inicial del recién nacido. Ahí se hace un examen físico completo en el cual nosotros buscamos cualquier tipo de signo de alarma o de alerta para que nosotros tengamos que intervenirlo, pero básicamente lo que queremos saber es que es un bebé que esté activo, que esté reactivo a los estímulos, que tenga sus reflejos presentes, que pueda succionar, que pueda buscar y que pueda continuar con el primer contacto piel con piel, posteriormente con el alojamiento conjunto y que este bebé o esta familia se mantenga unida durante el tiempo que vayan a permanecer donde esté el proveedor de salud. Precisamente lo que usted habla es sumamente importante, ese parto humanizado, la parte más natural para lo que es la llegada de este bebé que se apuesta en pro a eso. Y precisamente usted hablaba de esos estudios, de esos exámenes para verificar si este bebé está sano y si tiene todos sus sentidos activos. Normalmente, ¿cómo hacen ustedes para medir al bebé, para pesarlo, para verificar cada uno de estos sentidos, el oído, el olfato, la vista, si este bebé está bien? Sí, normalmente nosotros dentro del examen físico pues se hace la toma del peso, la toma de la talla, la estatura, la circunferencia cefálica, que son como indicadores importantes para nosotros, la circunferencia torácica, y posteriormente vamos analizando al bebé por aparatos y sistemas, cabeza y cuello, vamos viendo toda la parte cardiovascular, respiratoria, abdominal, genital. Es muy importante asegurarnos que este bebé progresivamente cuando inicie la alimentación va a empezar a hacer deposiciones que en una primera instancia son oscuras, que se llaman meconio, y posteriormente van a ir cambiando, y que las orinas van a ir aumentando en cantidad y el volumen y el color van a ir mejorando, van haciéndose un poco más claras a medida que el bebé se va manteniendo más hidratado y va recibiendo calostro, que es el primer alimento que recomendamos que reciba este nené. Y precisamente sobre esta primera alimentación, ¿cuál es la importancia de que el bebé lo primero que haga es la alimentación con la mamá, la lactancia materna? ¿Cuándo, en qué tiempo debería darse esto? Sí, la pregunta es excelente porque la gente no le tiene fe al calostro. ¿Por qué? Porque el calostro son pequeñas gotas que tienen altísimo valor biológico y son pequeñas gotas porque están adaptadas a la capacidad gástrica del bebé, que es muy pequeñita, es como el tamaño de una cereza. Por ese motivo la gente tiene una expectativa errada acerca de la cantidad de leche que debería salir por los pechos de la madre e insisten en que cualquier llanto puede ser expresión de hambre o de no saciedad. Esto es muy importante para las parejas primerizas. No todo llanto es llanto de hambre. Hay una familiarización que van haciendo mamá y papá acerca de los llantos del bebé. El bebé no habla, así que se comunica a través del llanto, a través de las expresiones faciales y tenemos que aprender a interpretar esas señalizaciones para no erradamente incidir en estas angustias innecesarias que tienen los padres, sobre todo los padres primerizos.
Precisamente, como usted lo indica, la alimentación es algo, por lo menos en lo que es la lactancia materna, es algo biológico y el cuerpo se adapta a lo que es este proceso del bebé. Entonces, no siempre va a tenerse una leche abundante en el primer momento porque el bebé no la necesita o no tiene la capacidad de succión de esta manera y su estómago no va a estar adecuado para ello. Totalmente, totalmente. El calostro te da todo lo que el bebé necesita desde el punto de vista de calidad nutricional, es el aporte completo, es la primera inmunización o vacunación del bebé, por decirlo de alguna manera, porque lleva una cantidad de inmunoglobulinas protectoras allí que está pasando a la mamá directamente de ella al bebé. Y es muy importante que no reciba absolutamente más nada. Dentro de la humanización de los protocolos, nos abstenemos de hacer algunas intervenciones como ofrecer glucosa, o algún otro alimento, a menos que haya una condición médica que así lo requiera. Nos abstenemos de hacer intervenciones tempranas, por ejemplo, todo lo del pesado, el tallado, la medición, eso es algo que puede esperar al primer apego que tiene mamá-bebé. Idealmente, un bebé puede ir desde 15 minutos hasta inclusive 60 minutos y un poco más, haciendo lo que es la reptación en el abdomen hacia el pecho y encontrando su vía al pecho materno para hacer la primera succión, y eso va alternado con una fase o unos estadios que tienen que ver con sueño y que tienen que ver con vigilia. No es que el bebé está cansado o es que el bebé es incompetente para hacerlo, sino que simplemente la fisiología, lo natural, es así, y si no lo sabemos interpretar, pues incidimos en un error. Y precisamente usted indica que el calostro es la primera vacuna que tiene este bebé, es la primera defensa que va a tener en su sistema inmune. Pero ¿cuáles son esas vacunas y en qué tiempo se debe colocar? ¿Cuál es el protocolo para la inmunización? Mira, tenemos un protocolo de inmunizaciones aquí en Venezuela que está disponible en la página de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Policultura. Es el mismo esquema de inmunizaciones ampliado, por supuesto, que tenemos dentro del Ministerio de Salud, y las recomendaciones iniciales que le damos a los padres primerizos o a los padres que están teniendo su bebé es que sea recibida la BCG y la hepatitis B. Si esto es posible, pues puede ser en algún ambulatorio de la comunidad, y pues bueno, son las vacunas que recomendamos inicialmente. Posteriormente, le siguen una serie de vacunas que acompañan durante el primer año de la vida, que son sucesivas, que tenemos la pentavalente y la polio o la hexavalente, la neumococo, rotavirus, y pues por supuesto progresivamente se van adicionando vacunas. Uno siempre en la consulta pediátrica, que es periódica también y que es altamente recomendada, porque ahí vemos factores de crecimiento y desarrollo, factores de hábitos psicobiológicos que tiene el bebé, cómo está funcionando la lactancia en esta familia. Ahí también hacemos recomendaciones de inmunización. Y precisamente lo que es la parte de cómo se va a hacer la evaluación de este bebé durante sus próximos años lo vamos a ver en la próxima parte, porque nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb. Ya volvemos con más. Usted está bien. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Conversamos con la doctora Patricia Díaz, ella es pediatra y especialista en lactancia materna. El día de hoy estamos hablando sobre los bebés, sus cuidados, su alimentación, y quedamos en la parte anterior de hablar sobre cómo debe ser la visita al pediatra una vez que este bebé ya nació, ya tiene ese primer contacto con su mamá. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que lleven al pediatra a este recién nacido? Mira, esta pregunta siempre la hacen los papás una vez que van a egresar de la parte de maternidad, y depende de qué. Si este es un bebé que se logró el amamantamiento perfectamente bien y tenemos una familia que está empoderada y que sabe hacerlo, y que uno puede observar como médico que esto va a progresar bien en la primera semana de vida, que es donde se va a establecer la libre demanda de la lactancia materna, tú puedes decirle, nos vemos la primera semana. Ahora, si hay algún factor allí que potencialmente pudiera requerir observación, nos vemos en las primeras 48 horas posterior al egreso. Muy bien, y luego que va a hacerse esta primera consulta, ¿con cuánta frecuencia, con cuánto tiempo se va a ir realizando cada una de ellas? ¿Hasta qué momento el bebé va al pediatra? Esa pregunta podría ser muy importante porque no todo el mundo conoce hasta qué momento debe acudir al pediatra y cuándo tiene que ya ir a un médico general. Es cierto, eso es como un vacío, es como una zona gris allí de transición, pero afortunadamente nosotros aquí en el departamento contamos con especialistas en medicina del adolescente. Obviamente el adolescente es paciente pediátrico todavía, y normalmente uno empieza a ver al niño mensualmente hasta el 6º mes de vida. Posteriormente viene la introducción de alimentos sólidos y podemos espaciar un poco las consultas a cada 2 meses,
progresivamente cada 3, cada 4, cada 6, y ya cuando tenemos un preescolar o un escolar lo podemos ver una vez al año para su chequeo anual preventivo, medicina preventiva, que es lo más importante. Una vez que el niño pasa a hacer la transición de escolar a adolescente, también lo acompañamos. Los pediatras estamos en capacidad de evaluar y acompañar a un adolescente, y posteriormente ya en la fase de adultez pues pasan a su médico internista. Con respecto a la cronología, ¿qué es lo primero que ustedes van a ir viendo en este bebé? Ver que esté sano precisamente, pero sus habilidades motoras, ¿qué es lo que ustedes van evaluando poco a poco con este niño? Sí, la consulta pediátrica se conforma de varias secciones. La primera es, pues, por supuesto, comentar un poquito cómo está la dinámica de esta familia. Si esta es una familia que está iniciando, siempre queremos ver cuáles son las dinámicas que se están manejando allí, dónde es una zona de potencial necesidad o alerta donde podamos darles apoyo. Sobre todo porque uno de los focos importantes es la parte de la alimentación, porque es durante todo el día, toda la noche, tiene mucho requerimiento, y estas son fases de crecimiento acelerado. En la fase de crecimiento acelerado necesitamos nutrición y soporte nutricional para que sea exitoso esto. Normalmente nosotros hablamos de la alimentación, de los hábitos, es decir, cómo está evacuando este bebé, cómo está orinando, cómo está durmiendo, si están practicando colecho, que es la recomendación internacional para que la mamá pueda amamantar en los periodos nocturnos, un colecho seguro además de esto, y queremos saber progresivamente cuáles son las habilidades psicomotrices que está desarrollando el bebé. Nosotros hacemos evaluaciones de la parte motora fina, motora gruesa, del área personal social, de cómo está la adquisición progresiva del lenguaje dependiendo de la edad del bebé, pero son como hitos del desarrollo o eventos que uno espera en el crecimiento y desarrollo normal del niño, donde cada vez que viene a consulta uno le da alguna orientación a los padres, pregunta qué es lo que está haciendo este niño, y vemos dónde en la campana de Gauss se observa o se ubica él, para saber si podemos hacer algún tipo de intervención temprana y ayudarlo, o simplemente lo acompañamos hasta que dentro de su rango, que es su contexto natural, pues llegue a ese desarrollo. También en la parte de orientación que ustedes tienen está la parte de la lactancia materna, aquí en el tema donde usted es especialista. Se habla de que aproximadamente hasta los 6 meses el niño no debería consumir otro alimento sino la lactancia exclusiva. ¿Por qué se debe esto? Sí, fíjate que es la recomendación de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la UNICEF, todas las organizaciones ONG que apoyan a la lactancia, porque tiene todos los requerimientos nutricionales que el bebé necesita, tiene todos los requerimientos de inmunología, desde el punto de vista de aporte inmunológico, de maduración de la microbiota intestinal, que es como la génesis inmunológica de este bebé. Entonces, si hacemos una introducción temprana de otros alimentos o hacemos alimentaciones mixtas, pues vamos a alterar esa fisiología normal y vamos a dejar de percibir algunos beneficios importantes de la lactancia. Es importante recordar que muchas veces cuando nos acercamos a la introducción de alimentos sólidos, que cabe la duda de que, qué significa esto, la lactancia se acabó o la lactancia va a estar en peligro porque me voy a reincorporar al trabajo. Y precisamente nosotros estamos aquí para apoyarles y decirles que hay técnicas o estrategias que podemos implementar para que este niño se siga beneficiando de la lactancia materna, como lo indica la OMS, hasta los 2 años y más. Como es el banco de sangre que puede ir armando la madre con asesoramiento médico para lo que es todo lo que es la conservación adecuada de esta leche y no se contamine, sino que tenga el tiempo, la durabilidad y las proteínas necesarias para este bebé. Y también en nuestro país existe lo que son los permisos para que la madre pueda lactar a este pequeño mientras va creciendo y tenga una edad adecuada en la cual lo pueda dejar. Pero la incorporación de estos alimentos sólidos, ¿cómo debe hacer progresivamente cuando se llegue entonces a estos 6 meses? Sí, es importante recalcar que la introducción de alimentos sólidos recomendada a través de las habilidades psicomotrices que tiene el bebé o el baby led feeding, que quizás lo habrán visto en el internet o en las redes, tiene que ver con aprovechar qué habilidades psicomotrices tengo yo, es decir, interés por el alimento, ya puedo estar, puedo sentarme un poco, puedo llevar cosas de la periferia a mi línea media y después llevarlos a una exploración oral. Nosotros exploramos el mundo a través de la boca y empiezan las experiencias de paladar o las experiencias sensoriales. Esto es bien interesante porque tenemos esta expectativa de que cuando el niño empieza a comer, se come un pabellón criollo completo, y no es así. El niño empieza con pequeñas porciones, es una introducción progresiva, oportuna, segura de alimentos que vamos adicionando a la dieta que habitualmente recibe. Sin embargo, la leche materna es el alimento principal desde el punto de vista nutricional, metabólico, inmunológico hasta el año de edad. Entonces realmente en la primera fase de los 6 a los 8 meses
apenas nos cubren los alimentos sólidos un 20 o un 30% del valor nutricional. Y a pesar de que lo decimos que son alimentos sólidos, no precisamente son tan sólidos. Son esos alimentos que son blandos, que el niño puede ingerir y que no va a tener ningún tipo de dificultad para poder pasarlo por su boca, porque algunos de ellos de repente sus dientes no están completos y no puedan a poder masticarlo como lo podemos hacer en nuestra etapa más adulta. Por eso están los alimentos tipo puré, que pueden ayudar, igual que la incorporación de las proteínas de las carnes, como deben ser. Sí, aquí con respecto a la textura de los sólidos es importante que recalquemos que la introducción de alimentos sólidos es en la presentación más sólida posible. Tenemos que romper ese paradigma que tenemos de las papillas, de las sopas y de los alimentos muy líquidos. Entonces es un mito total. Es un mito y es muy interesante que lo comentes porque todo el mundo lo pregunta y muchas veces las abuelitas vienen a la consulta y se integran y dicen, caramba, pero es que yo no entiendo cómo este niño va a tomar un alimento sólido, lo toma con su psicomotricidad gruesa, con su mano, y lo lleva a la boca. Y cuando lo presentamos en videos, cuando presentamos los videos de los pacientes, cuando encontramos en YouTube los videos de Baby Led Feeding, pues nos damos cuenta que sí es posible. ¿Cuál es la idea de eso? Ofrecer mayor valor nutricional por porción. Es decir, si yo le hago una sopa de auyama al bebé y se la presento, probablemente haya un solo color, una textura líquida que él no va a saber manejar. Yo voy a insistir en ser el alimentador, es decir, el bebé abre la boca y recibe el alimento, no hace el esfuerzo de incorporarse activamente en el proceso de alimentación, y voy a ocupar una capacidad gástrica que quizás si hubiese colocado un pedacito de auyama, un pedacito de acelga, un pedacito de zanahoria, el bebé toma uno y tiene mayor valor nutricional por porción. Entonces, siempre es importante que pasemos ese paradigma porque muchos de nosotros fuimos alimentados de esa manera. Y entonces queremos repetir el patrón sin saber que hoy en día la ciencia ha avanzado y nos ha permitido saber que el bebé está capacitado y tiene habilidades que si no las uso, las pierdo. Por eso es importante lo que es ese asesoramiento de los especialistas y poder saber cómo se debe hacer progresivamente para aquellas madres o padres que no han tenido la oportunidad de ser padres, sino que es la primera vez que lo tienen con ellos. Recomendaciones finales y redes sociales por donde las pueda conseguir, doctora. Bueno, mira, recomendaciones, tenemos nuestro grupo de apoyo pro lactancia, que es todos los meses. Por cierto, tenemos uno próximamente de banco de leche casera el día 18. Están todos bienvenidos, siempre lo colocamos en las redes sociales, @pediatriaautana, pediatría autana con las 2A. Y bueno, estamos a la orden para cualquier tipo de orientación en cuanto a pediatría, policultura y lactancia materna. Le queremos agradecer por el día de hoy, por habernos recibido, habernos dado esta información fundamental sobre lo que es los cuidados, los exámenes y la alimentación de estos hijos. También les recordamos que nos pueden conseguir a través de Telegram por Globovisión_oficial y nosotros regresamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y vamos a conversar con el doctor Francisco Pérez Olivares, otoneurólogo, específicamente sobre las pruebas auditivas que se hacen a los niños y principalmente queremos conocer cuáles son los avances que se han hecho con respecto a los estudios auditivos y la importancia de que se realicen. Con mucho gusto estamos aquí. Es importantísimo la audición en un niño porque es lo que permite que el niño crezca normalmente, que se integre a la sociedad, a la familia y sea capaz de ser educado de una manera adecuada. Y la audición es básica para la comunicación humana. Hoy en día tenemos tecnología que nos permite diagnosticar recién nacido cómo oye un niño, si oye normal o no oye normal. Eso logramos hacerlo con una técnica que se ha desarrollado en los últimos años que se llaman emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas son una prueba que nosotros generamos un sonido y nuestro oído tiene la capacidad de producir un eco ante el sonido que nosotros le hemos emitido hacia él. Y tenemos un micrófono muy sensible que capta ese eco que viene del oído interno. Para que una persona tenga esas emisiones otoacústicas presentes, es indispensable que las células de donde nace el nervio de la audición, que se llaman células ciliadas, funcionen normalmente. Si esas células funcionan normalmente y están presentes las emisiones otoacústicas,
podemos concluir que el niño tiene una audición normal. Y precisamente se hace una prevención a lo que es la pérdida auditiva. Usted indica que son fundamentales para verificar si este oído, este órgano fundamental, uno de nuestros sentidos, recoge todo lo que es la información para que nuestro cerebro lo procese. En el mundo aproximadamente, ¿cómo se podría hablar de la pérdida auditiva? Bueno, la pérdida auditiva en los niños primero, es el problema médico más frecuente congénito. 1 de cada 800 niños que nacen vivos tienen una pérdida auditiva muy importante. Una pérdida auditiva que tenemos que tratar desde el primer momento, porque ese tratamiento inicial, precoz, es lo que nos permite que esos niños sordos desarrollen un lenguaje normal, un comportamiento normal, y sean después de 2 o 3 años un niño exactamente normal a un niño oyente. De manera que es muy importante hacer el diagnóstico lo más precoz posible para poder actuar, para poder hacer lo que necesitamos hacer. Y lo bueno es que en nuestro país ya tenemos un dispositivo, como usted lo indicaba en la primera parte de la entrevista, que permite verificar si este niño responde a todos estos estímulos, y no necesariamente tiene que ser un niño que hable, lo pueden hacer en las primeras etapas de la vida de este bebé. ¿Cómo han sido los avances de las técnicas para la verificación de la audición en nuestro país y en el mundo? Bueno, hace muchísimos años, cuando nosotros empezamos a estudiar este campo, había solamente una forma de estudiar a un niño recién nacido o pequeñito, que era, producíamos un sonido, y entonces el niño por reflejo volteaba a ver de dónde venía el sonido. Esa era una prueba que era poco confiable, no nos daba una información como es la que necesitamos y la que tenemos hoy en día. Posteriormente se desarrolló una técnica que medía la parte electrofisiológica, con unos electrodos que se ponían parecidos a los del electroencefalograma. Nosotros generamos un sonido y eso producía una respuesta en el nervio auditivo, y nosotros podíamos ver cómo iba llevando esa respuesta eléctrica al cerebro. Eso se llaman respuestas evocadas auditivas de tallo cerebral. Todavía se usa, y ahora con el desarrollo de las emisiones autoacústicas se ha podido masificar la detección, porque es un examen que se hace en segundos, es un examen que lo puede hacer cualquier persona, mientras los exámenes anteriores de las respuestas evocadas eran exámenes que tenía que hacerlo alguna persona especializada en neurofisiología y todas esas cosas. De manera que, de no tener ninguna forma de medir de una manera segura la audición, hoy en día tenemos una tecnología que nos permite desde el mismo momento del nacimiento saber si el niño oye bien o no. Y al momento que va pasando el tiempo, que este niño va creciendo, ¿cuáles son las pruebas que se deben estar realizando y con qué periodicidad se deben hacer? Eso es muy importante, porque la pérdida auditiva no necesariamente se hace presente siempre en el momento del nacimiento. Y hay niños cuyo resultado de la prueba esta que acabamos de hablar son normales, pero que luego su conducta auditiva no es normal. ¿A qué me refiero yo con conducta auditiva? Todos sabemos que el niño debe empezar a hablar a cierta edad, todos sabemos que el niño debe despertarse ante los ruidos, todos sabemos que los niños cuando hay ruido buscan la fuente del sonido, todos sabemos que los niños cuando hay música tratan de bailar, todas esas cosas. Eso es una conducta auditiva que todo niño que oye bien debe ir poco a poco obteniendo. Y los padres son los primeros que se dan cuenta. No siempre los padres, a veces son los abuelos, porque se fijan más y tienen más experiencia. De manera que nosotros, ese crecimiento de la conducta auditiva tenemos que irlo siguiendo. Una vez que el niño entra en la etapa preescolar, debe hacerse un examen de audición, ya no con esta tecnología, sino el examen de audición que nos permite a nosotros no solamente saber si el oído está funcionando bien, sino que si esa información está llegando al cerebro adecuadamente y el cerebro lo está procesando bien. Entonces, esas son técnicas no necesariamente automáticas, como se hace todo lo que hasta ahora hemos hablado, sino son técnicas de audiometría, que es la medición de la audición, que se utilizan viendo cómo es la conducta del niño ante los estímulos auditivos. La voz humana es el mejor estímulo que hay para examinar un niño.
Además que la voz es lo que más nos interesa a nosotros oír, porque depende de ello todo lo que es la comunicación del ser humano. Precisamente esos exámenes que usted indicaba son muy importantes para verificar si este oído está funcionando de manera correcta y como usted lo indicaba, que esa información sea procesada de manera adecuada y que se esté entendiendo, porque es sumamente interesante lo que indica, porque lo que es la comunicación y el conocimiento fundamental para este niño que está en crecimiento. Doctor, ¿a través de qué redes sociales o número telefónico las personas que nos están viendo el día de hoy lo pueden contactar? Bueno, el teléfono personal es el 0412-320-0528. Mi email es frampero@gmail.com y el Twitter es @frampero. Le agradecemos el día de hoy por habernos dado esta información. Conversábamos con el doctor Francisco Pérez Olivares, otoneurólogo, y hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. También me pueden seguir a través de @desalas_gb. Será hasta una próxima oportunidad.